Recuérdenme, por favor, en qué nos quedamos la clase pasada. Creo que nos quedamos en cómo se formó la Biblia, ¿verdad? ¿O no? ¿En qué nos quedamos? Sí, en el punto número 1, por revelación divina. Ah, muy bien. Entonces, por revelación divina y de seguro estuvimos viendo algunas citas bíblicas. Bueno, Nos quedamos con la, 1 Corintios 2, 9 al 11 y luego Daniel 2, 27 al 28. Ahí terminamos. muy bien. Bueno, en este punto de la primera es por revelación divina. Vamos a ver que esta revelación también es, siguiente punto, una revelación general, una revelación general. Dentro de la revelación divina, vamos a llamarle este inciso A, dentro de la revelación divina, se nos revela, Dios nos revela. ¿Y qué es lo que nos revela? Bueno, a Él mismo se nos revela a través de la creación, de una manera general. Podemos ver, decía este apologeta, cuando tú ves un cuadro pintado, al observarlo y ver la creatividad, la hermosura, inmediatamente piensas que hubo un autor detrás de ese cuadro. Cuando tú escuchas una melodía, cuando escuchas las cuerdas del violín vibrar, sientes en tu alma esa combinación sonora que está sonando, piensas en un músico ejecutándolo. Cuando tú ves la creación, cuando tú ves el universo, lo mismo sucede. Pensamos en un creador detrás del universo. Hay esa teoría del caos, ¿verdad? Que de repente y de la nada, por accidente, se creó el universo. Es muy absurda y por eso se queda a nivel de teoría. Hablando científicamente, recuerden que una teoría es algo que no ha sido comprobable. ¿Y cuántas teorías hay que se dan por hechas, así como que ya es cuando no ha sido repetible y comprobable, como por ejemplo la famosa teoría de que venimos del chango, ¿no? Y que hablan del eslabón perdido, cuando un científico serio sabe que para que eso fuera real, no es un eslabón perdido, son muchos eslabones perdidos los que se necesitan. Y ya cuánto tiempo ha pasado, cuántos miles de años han pasado para que ya se hubiera repetido algo, sin embargo no ha sucedido nada. Entonces, ¿qué es lo que Dios se nos revela a través de la creación? Romanos 1, verso 19 y 20, dice así, porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y su deidad, ¿cómo puedes ver el poder de Dios? ¿Cómo puedes ver su deidad? Bueno, Pablo lo contesta, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no hay excusa. Y esto Pablo lo está escribiendo para las mentes reprobadas. Pablo se los escribe para aquellos que dicen, no hay Dios, no es cierto, y deciden estar pecando y su pecado va creciendo, creciendo, creciendo. La cereza del pastel, dice Romanos, es cuando se alegran y quieren que otros repitan su pecado. No les basta hacerlo ellos, quieren, se agarran un mes en específico para que por todos lados, películas, novelas, radio, internet, edificios de gobierno, por todos lados, toda la gente tiene que ser como nosotros queremos que sean. Es lo que dice Pablo, ¿no? Y se alegran y quieren que eso suceda. ¿Y cuál es el argumento? Pues, ¿qué es eso de Dios? ¿Quién le dio autoridad a Dios? ¿Por qué Dios dice? Y empiezan a debatir acerca de la deidad
el poder y la gloria de Dios. Entonces Pablo les contesta, la manera en la que tú sabes claramente que hay un Dios es a través de la creación. Ves su deidad y ves su poder. No hay manera de negarlo. Si la Tierra se inclina un poquito más, se acaba la vida en el planeta Tierra. Si se pega un poco más hacia el Sol, se acaba la vida en el planeta. Si los asteroides que están rodeando a la Tierra no mantienen el curso que les fue dado, si no estuvieran los campos magnéticos que tiene la Tierra, se acaba la vida en la Tierra. Todo tiene una posición exacta. La atmósfera que tenemos nosotros, ese efecto invernadero, eh, eh, es lo que provoca de entre tantas cosas la vida. ¿Quién hizo todo eso? ¿Cómo la maravilla del cuerpo humano, la ingeniería que hay en nuestro cuerpo, el hecho de hablar, la ingeniería que hay en el sistema del habla, la digestión, la manera en la que funciona nuestro cerebro, cómo estamos interconectados? Piensa en un hotel. Yo lo he pensado en los hoteles y digo, qué estresante ser el arquitecto de un hotel y o el ingeniero de un hotel, pensar en todo lo que se necesita, cada cable, cada tubo, dónde entra, dónde sale, qué conecta, qué desconecta. Explota la mente solamente de pensar en 300 habitaciones en un hotel. Ahora imagínense el mundo, es impresionante y todo eso nos demuestra el poder y la gloria de Dios, los planetas que hay. Entonces, ¿qué sucede? Que Dios se nos revela en su palabra, pero también se nos revela a través de estos acontecimientos. Inciso B, hay una revelación específica. La anterior era una revelación general, ahora hay una revelación específica. Y esa revelación específica es la que se nos da a través de la escritura, que es la que nos compete en esta materia de hermenéutica. Es una revelación para conocer a Dios, para conocer su plan, para conocer sus planes, para conocer su voluntad, para tener comunión con Él. Esto si lo piensas bien, te debe de explotar la mente. Para tener comunión con Dios. Es que hoy ando muy pensador. Es que vi un reportaje de una artista muy famosa, que ella, Katy Perry, es así les puedo decir el nombre. Ella, su trasfondo era cristiano evangélico, de hecho sus papás son o fueron pastores. Y ella empezó cantando en una iglesia y ves su manera de cantar y ves a una chica muy linda, muy normal. Pero en este reportaje más adelante mencionan cómo ella textualmente lo dice, yo hice pacto con el diablo, yo le vendí mi alma al diablo y entonces es la que se conoce ahora. Así como ella, hay muchos que yo pienso, ellos creen en el mal y creen en el beneficio que les otorga vender su alma al diablo, porque lo han dicho. Hay otra artista que dijo así, sin pelos en la lengua, yo soy bruja y ves sus espectáculos y son ritos diabólicos, son misas satánicas. Las que estás viendo es impresionante a la vista de todos. Y ellas lo dicen. ¿Cómo pueden creer en eso? ¿Cómo pueden vender su alma y dudar de Dios? Es lo que yo me he preguntado. ¿Cómo pueden dudar de Dios? ¿Cómo pueden creer en eso y dudar del otro? La mente, el humano es tan absurdo en muchas cosas, ¿verdad? Que por eso Romanos dice, tienen el entendimiento entenebrecido, ya, una mente reprobada. Entonces, en esta revelación específica, a través de las escrituras se nos da a conocer lo que es oculto, lo que no está a la vista de todos o lo que ahí está, pero no lo pueden entender. Y Dios nos lo empieza a revelar. Romanos 16:25 dice así,
y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la, y vean esta palabra que ocupa, revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. El misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. ¿Cuál es ese misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos? O sea, fíjense cómo ya nos está hablando de la eternidad. Ustedes recordarán en Génesis está el protoevangelio, la primera vez que se menciona el evangelio, cuando le dan la promesa a la mujer que va a salir de ella quién va a pisar la cabeza de la serpiente. Ahí se está anunciando el evangelio, ¿ok? Ellos no lo entendieron, ellos no lo supieron, los ángeles no lo entendían. Para los ángeles fueron muchas cosas absurdas. Cuando Abraham va a sacrificar a su hijo, para todos era absurdo porque les era oculto. Cuando la Biblia lo dice, ¿no? Cuando vieron que iba a clavarle el pedernal a su hijo, ¿qué hicieron los ángeles? ¿Cómo estaban los ángeles? ¿Quién se acuerda? O sea, todo el consejo celestial estaba en shock, pensando, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué haces? ¿Por qué permites? Dios, ¿qué te pasa? ¿No? Quizás diciéndole, porque era oculto, no lo entendían, ni Abraham lo entendía, la promesa de tal manera que cuando le dijeron tu descendencia va a ser como la arena, él, bueno, a lo mejor fue una buena intención de Dios. ¿No? Ay, fue una palabra bonita, porque resultaba difícil de entender ese misterio. Cuando desciende Filipenses 2, cuando desciende Jesucristo a la tierra, ¿qué hicieron los ángeles, los querubines, los serafines? ¿Qué estaban pensando? Cuando leemos en Hechos la conversación, ya la estudiamos aquí, esa conversación entre el Padre y el Hijo, donde el Hijo le dice al Padre, déjame ir a mí a la tierra, déjame a mí ir y poner orden y déjame a mí ser el sacrificio, déjame a mí ser quien calme la ira tu ira por el pecado. Cuando tú lees esa conversación, suena, ¿qué está pasando? O sea, ¿cómo? Cuando Pedro está revelando las escrituras, cuando Pablo está escribiendo las escrituras, el mismo Pedro dice que los ángeles, cuando los profetas estaban escribiendo, los mismos ángeles se acercaban y se ponían aquí atrás de ellos para leer qué estaban escribiendo los profetas, qué están poniendo los profetas, qué va a pasar, qué revelación es oculto. De ahí la cita que leímos la clase pasada de Primera de Timoteo 3:16. Y este es el misterio de la piedad. ¿Cuál es todo este misterio revelado a través de las escrituras? Es Jesucristo y su plan de redención. ¿Se acuerdan que los dije? De tapa a tapa nos habla del plan de redención de Dios, la condición del hombre. Si estudias el tabernáculo, ¿qué significa los utensilios en el tabernáculo? ¿Qué significa el pan? ¿Qué significa el incienso? ¿Qué significan los elementos que están dentro del arca del pacto? ¿Qué significan las basas donde se pone las columnas para alrededor en las paredes del tabernáculo? ¿Qué significan las pieles encima en el techo del tabernáculo? ¿Qué significa el bronce? ¿Qué significa que entraban y sacrificaban en la puerta de las ovejas? ¿Ustedes creen que todo eso era solo porque sí? Entonces, cuando nosotros leemos esos pasajes, tu obligación como predicador, predicadora, es que le des a la gente a conocer el misterio que está ahí. ¿De quién es ese misterio? De Jesucristo, de Dios. Pero ¿cómo vas a darlo a conocer si tú no lo has entendido, si tú no has tenido esa revelación? Ahora, cuando he oído esta frase, tengo una revelación nueva. Y bueno, yo traté de entenderlo así cuando alguien me la dijo, tengo una nueva revelación, traté de entenderlo. Bueno, quizás era algo que no entendías y lo entendiste. Si es así, pues sí, ok, está bien.
quizás es nueva para ti, pero es ancestral, ¿no? Ya ahí he estado. Ya la otra, ¿no? De que ya le inventan a la Biblia, ya lo que aquí quiso decir y que no lo encuentras en ninguna parte de la escritura, eso se llama herejía y ese es el diablo, es el padre de la mentira, el padre de la confusión y por eso es que hay muchos que cuando lleguen delante del trono de Dios van a decirles, apártate de mí, no te conozco. ¿Cómo no te conozco? No, no te conozco, no pasaste tiempo conmigo. Y el propósito es que Él se dé a conocer. De ahí la importancia de entender la hermenéutica, de entender la exégesis, de entender a Dios. ¿Ok? Entonces, vamos de lo general a lo específico. Inciso C, hay una revelación progresiva. ¿Cuál es esta revelación progresiva? Bueno, su nombre lo dice, la que no te llegó de la noche a la mañana, ¿no? Sino que te toma tiempo, de estudio, escuchas diferentes puntos de vista y paso a paso con el tiempo lo vamos entendiendo. Y yo les pido que cuando estén al frente de un grupo, cuando estén en su propio grupo, no se frustren con alguien que está apenas dando primeros pasos. El error que cometemos es que en nuestras primeras reuniones queremos sacar el griego, el hebreo, el arameo y queremos dar todo el contexto histórico. No, yo estudié en el IBCO, yo soy Juan Charrasqueado, mira aquí mi Arsenal. Y no, 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 no es así. Vámonos con calma. Dice esta frase del béisbol, con calma porque llevo prisa. Entonces, no quieran comerse todo el mundo en un ratito, sino váyanlo soltando. Me acuerdo cuando mi primera predicación, así ya yo, solito, hacerla y llego con mi pastor y le digo, pastor, pero así llorando, "¡Ah! Tengo una revelación de Dios, deme el domingo para predicar en la iglesia, esto lo tengo que predicar el domingo. Y yo bien contento y me dice, a ver, enséñame, ¿qué tienes o qué? No, pastor, esta revelación ni usted la tiene, ¿verdad? Ni a Pablo se la dieron, esto es tremendo. A ver, cuéntame qué. Las 7 características de David. Y el pastor levanta la ceja. Las 7, a ver, cuéntame. No, hombre, sabía tocar. Era agraciado, era inteligente, era valiente. Y yo así, esto nunca nadie lo ha hablado, nadie lo ha descubierto, ¿verdad? Yo quiero compartirlo en la iglesia. Gracias a Dios por mi pastor que solo me animó, ¿verdad? Ándale, échale ganas, investigale más y vas, predica. Fuera otro si hubiera estado carcajeando de mí, ¿no? ¿Por qué? Porque es algo progresivo, poco a poco. Entonces hay a quien ya le cayó y hay a quien no. Y habrá veces que aunque ya te cayó, luego que te lo refresquen, que te lo digan, es un nuevo rema, un nuevo entendimiento de eso. Entonces, la escritura tardó demasiado tiempo en formarse, no se formó en un sinsalabín, sino que fue teniendo una revelación progresiva. Aparte de que nosotros la entendemos progresivamente, fue escrita de tal manera que la revelación que se va presentando es progresiva. En los primeros libros, bueno, en el Génesis solo se hizo una promesa, ¿no? Hay una promesa de que algo va a suceder, de que entró el pecado, viene el Éxodo, Levítico, Deuteronomio, y empieza a ver figuras, mira, el cordero, la sangre, los dinteles de las ventanas, otra poquito de revelación. Luego vienen los profetas y empiezan a decir, va a venir un ungido, va a venir Dios mismo en la carne, pero todavía no, ¿cómo que va a venir? ¿Cómo va a ser? Va a transformar el corazón de los hombres. Luego avanza un poquito más con Juan el Bautista, ¿no? Y dice Juan el Bautista, ahí está el cordero que les fue revelado y va poco a poco revelándosenos todo esto. Vamos a Juan 14. Quisiera que tengan su Biblia ahí y si tienen sus marcadores, cómprense sus marcadores. Si utilizan la Biblia de digital, las Biblias digitales también tienen marcatextos de diferentes colores.
¿Saben por qué sirve? Por ejemplo, estaba bromeando en la iglesia, no me acuerdo si en Cancún o en playa, estaba bromeando sobre, y le llamamos el memillo. Estaba hablando de cuando solo yo, mío, me pertenece, es mío, yo lo hice. Y ahí leyéndolo, salió el me, mi, yo. Y fue muy interesante para mí, pero eso lo tenía marcado con color. Y hay un color específico, escoge un color específico para la palabra Dios, para Jesús, para cuando se encuentre Dios en el pasaje o en el texto o Jesús, porque con colores yo estaba descubriendo un pasaje que estoy estudiando que después lo voy a compartir. Estaba leyéndolo todo, el egoísmo, el orgullo tan grande de un personaje y luego doy el vistazo así el vistazo, ¿no? Y me doy cuenta que en ninguno de esos versículos aparece la palabra Dios, no hay Dios presente, nada acerca de Dios. Eso me ayudó a tener un entendimiento mejor del pasaje que estoy estudiando. ¿Sí ves? Entonces, subraya verbos con un color y siempre ocupa ese color para verbos. Subraya personajes con otro color y así vas ubicando. Palabras claves, palabras que no te sepas. Cuando aparezca Dios, lugares, ¿qué lugares está mencionando? Bueno, dice Juan 14:26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas. ¿Se fijan cómo está en futuro? Que va a haber cosas que con el tiempo te van a ser reveladas. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo. Y fíjense lo que sigue así luego, luego. Y os recordará todo lo que yo os he dicho. Porque hay cosas que ya tuviste, que ya sabes. ¿Y qué va a hacer? Vas a recordarlas. Y esto es impresionante. ¿A cuántos les ha pasado? Levanten la mano. A los que les ha pasado que están hablando con alguien, ministrando a alguien, dando un consejo a alguien, y mientras están hablando en sus pensamientos, ustedes están, wow, esto ni yo me acordaba. Ay, ¿a poco yo estoy diciendo esto? Oh, ¿cómo me llegó este mensaje? ¿Cómo me llegó este texto? ¿Cómo me llegó este pasaje? ¿A alguien le ha pasado? Levante su mano. A los que no les ha pasado, dicen en Yucatán, chavo, ponte a predicar para que el Señor te empiece a ayudar, ¿verdad? Y que tengas toda esta revelación. Pero primero, lo primero. ¿Qué es lo primero? Necesitas llenarte de algo. ¿Qué te va a revelar? ¿Qué te va a recordar si no te llenas absolutamente de nada? Vamos al 15:26, ahí mismo en Juan. Ahora el capítulo 15. Pero cuando venga el Consolador, a quien nos enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, fíjense el tiempo, Él dará, empieza esta revelación progresiva. Él dará testimonio acerca de mí. Vamos a ver una más. Primera a los Corintios 2, del 9 al 12. Alguien con buena dicción, léalo, por favor. Primera a los Corintios 2, del 9 al 12. Sí, pastor. Primera de Corintios 2, del 9 al 12, dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios no las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo,
sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Amén. Amén. Bueno, muy bien. Entonces vemos la revelación progresiva. Vamos a ver siguiente punto, ya no de los incisos, 3.2. Primero, estamos contestando la pregunta cómo se formó la Biblia y primero vimos por revelación, después por inspiración, bueno, por revelación y este es el número 2, por inspiración, por inspiración. ¿Cómo se formó la Biblia? Por inspiración divina, inspiración divina. Como leímos ahorita en Corintios, se revela, se mantiene en la mente del hombre, porque a nosotros se nos olvidan. Es muy normal que se nos olviden las cosas. Sin embargo, de una manera divina, el Espíritu Santo nos empieza a recordar todas esas cosas. Trae la inspiración a nuestra vida. ¿Qué es inspiración? Del griego, es theopneustos, Theopneptus, que significa el soplo de Dios. Eso es inspiración, el soplo de Dios, la inspiración divina. ¿Cómo se formó la Biblia? Por el soplo de Dios. Ya desde aquí empiezas a pensar cuando decimos el soplo de Dios, ¿qué te viene a la mente? ¿Cómo se creó el hombre? ¿No? También. Pero te acuerdas que estuvimos viendo la diferencia entre vida carnal, vida espiritual, vida zoe, vida. Vamos a entender la inspiración. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, verso 16. Quien no piense en la canción con esta escritura es charro. El que no se la sepa es charro, ¿verdad? ¿Alguien más la lee esta con la tonadita o solo yo la leo con la tonadita? A ver, háganme así los que cuando leen este pasaje la leen con la tonadita, ¿verdad? Dice, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ok, segunda de Pedro, capítulo 1. Bueno, leímos en este, ¿no? Toda la escritura es inspirada, soplada. ¿Por quién? Por Dios. Toda la escritura, toda. Segunda de Pedro, capítulo 1. ¿Qué hace Dios? Dios sopla en los hombres para que los hombres escriban lo que Él quiere decirles. Dice segunda de Pedro 1:20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura, es decir, de lo que fue inspirado por Dios, es de interpretación privada. Es decir, cuando tú lees una escritura, no la vas a interpretar con lo que tú pienses, con lo que tú creas. No es, toda la escritura se revela a sí mismo con la escritura. Cuando tú encuentras un pasaje bíblico y quieres saber qué significa, la misma escritura te va a decir lo que significa. No tienes que decir, tuve un trance y iba manejando y en el asiento de atrás se me apareció un ángel que me dijo, como ha salido tanta perversión de personas que para justificarse títulos, para justificarse autoridad, se inventan esas cosas. Quizás tuvieron alguna experiencia probablemente provocada por ellos mismos. Algunos, yo no lo dudo, que simplemente se inventaron algo para sonar espirituales. Y si la tuvieron, en la misma escritura va a estar la revelación de lo que sea que hayan tenido. Entonces dice el verso 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Es decir, nada de lo que se escribió fue porque un hombre haya dicho por sí mismo, voy a escribir esto, voy a poner, me siento inspirado, ¿no? Me siento inspirado, voy a escribir esto del Mesías, de los últimos tiempos. No me imagino a David diciendo, estoy aburrido, ¿qué hago?
voy a hacer un canal de YouTube y voy a hablar sobre la estatua de Nabucodonosor. ¿Verdad que no? Es lo que está diciendo. Nada de esto es así, sino que los santos hombres de Dios hablaron, como dice Pedro, inspirados por el Espíritu Santo. Y quizás algunos digan, ay, pastor, esto ya lo sabemos. Hermanos, es necesario que lo volvamos a ver si ya te lo sabes. Es necesario que lo veas. Es necesario que lo leas. Es necesario que lo tengas aquí porque créeme, lo vas a necesitar con muchas personas. Es muy necesario, es muy importante. Entonces, todas las escrituras tienen el aliento de vida de Dios. Por eso es que aunque son diferentes, todas están organizadas como si fuera un solo libro. Y esto solo Dios lo puede hacer. Dios es el autor, entonces, de la escritura. Utilizó humanos, órganos humanos, la vida del hombre, diferentes épocas, diferentes tiempos, diferentes lenguajes, diferentes costumbres, pero al final de cuentas, aunque, miren, estaba pensando, porque estoy estudiando el libro de Ruth, tenemos la cultura de los moabitas y cómo aún una moabita habla de la redención de Cristo. Tenemos a Agar, ¿no? Todo lo que le sucedió, toda la descendencia que tuvo, como todo está hilvanado de una manera precisa para hablarnos del Señor. Y de aquí viene la importancia de la hermenéutica, para no cometer errores al momento de explicar y de exponer la palabra de Dios. Y vamos a ver una más, 3.3, cómo se formó la Biblia, por revelación, por inspiración divina, y número 3, por iluminación divina. Iluminación divina. Este ya es un término teológico que se refiere a la obra del Espíritu Santo que te va a capacitar para entender la escritura como la verdad de Dios. Porque es un concepto teológico. Hay muchas personas, se los he repetido muchas veces, que han leído las escrituras como un libro más, como leer a Shakespeare, para tener acervo cultural, para hacer un documental en History Channel, para la clase de historia en Harvard o lo que sea. Y dices, ¿cómo puede ser que la leen y no la entienden? ¿No te has preguntado eso? ¿Cómo puede ser esto? Bueno, es que aparte de esto se necesita la iluminación divina, que es, como dice Juan 3, que la luz te resplandezca, que la luz te resplandezca, la luz de Cristo. Aquí entre nos, tengo otra pregunta para ustedes. ¿Cuántos de ustedes han leído las escrituras hace años, o no, tal vez no hace años, cuando recién empezaste a leer las escrituras? Y la neta, Enriqueta, no le entendían. ¿A cuántos les pasó eso? Que las intentaron y no las entendías. Puedo decir que, como no veo todas las manos, puedo decir que el 99%. Pero si hubiera visto todas las manos sin temor, hubiera dicho el 100%. No le entendemos. Cuando vienen conceptos como que es más fácil que entre un camello por la aguja, ¿no? El ojo de una aguja, o cuando dicen, y la tierna, dulce, angelical, Ruth se fue y se metió y se acostó a los pies de vos, dices, ah, caray, ¿no? O como cuando dice, para cerrar este trato le vas a quitar una chancla y la vas a aventar la chancla por un lado. Está en la Biblia, ¿eh? Para aquellos que se rieron. Es que pensaron que canté esa de la chancla que aviento no la recojo. Y miren, los que se rieron doble, así andan de pecadores, ¿verdad? Hay unos que ni siquiera saben qué dije con la chancla. Pero sí, hay tratos que se cerraban con la chancla. Ahí se los dejo para que piensen, ¿qué? ¿Cómo?
Entonces, cuando lees eso, pues, dices, ¿cómo? No, no entiendo, no entiendo. O cuando dice, vas a ir y a la puerta y le vas a escupir en la cara. ¿Are you talking to me? ¿Es en serio? ¿Cómo? Sí, lo vas a hacer porque este es el trato. Deuteronomio. No te voy a decir qué capítulo. Ok, entonces, ¿qué es lo que necesitas? Es que vi la cara de unos, así como, ¿en serio? Sí, en serio. Entonces necesitamos la iluminación. Efesios capítulo 1, verso 16. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Fíjense lo que pide Pablo. Esta es mi oración. Dice, yo oro por ustedes todos los días, los traigo y cuando oro, mi oración es interesante porque no dice, Señor, quítales la enfermedad o Señor, quítales lo testarudo que es a este, mira, cabeza de piedra que no entiende nada. Ay, Señor, mira, este ya se metió en problemas por chismosa. No, dice, mi oración es que tengas la sabiduría y la revelación del conocimiento de Jesucristo. Lo importante. Y vean el verso 18. Alumbrando los ojos de tu entendimiento. Esta es la iluminación divina. Que el Señor te abra los ojos del entendimiento. Fue chistoso porque invité a una persona a la iglesia y dice el hermano que está dirigiendo, no voy a decir su nombre porque está estudiando aquí, empieza con Ri y acaba con Chi. Y empieza a decir el hermano, levante sus manos al cielo y cierre sus ojos y cantemos, abre mis ojos, oh Cristo. Y entonces esta persona que invité a la iglesia se acerca conmigo y me dice, oye, primero me dicen cierra los ojos y luego me dicen abre los ojos, por fin, ¿los cierro o los abro o a quién le hago caso? No, bueno, es que tus ojos del entendimiento todavía no están iluminados. ¿Ya entendieron lo que quiere decir Pablo con esto? Con los que se iluminen tus ojos del entendimiento. ¿Para qué? ¿Qué significa tener esta iluminación? Para que sepas cuál es la esperanza a la que Él te ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y es que honestamente muchos todavía no entienden las riquezas de su gloria, las riquezas de su gracia. Cuando dice el mismo en Efesios, pero en el capítulo 6, cuando le dice, fortalécete en el Señor y en sus riquezas. ¿Cuánta es la riqueza de Dios? ¿Cuánta es la gloria de Dios? Pero no todos la entienden, no todos la saben. Y eso requiere de iluminación. Y fíjense el 19, ¿y cuál? La supereminente. Me encanta cómo habla Pablo, porque él es así, ¿no? Cosa que ojo no vio ni oído yo serán reveladas. Él te dará medida apretada, remecida, abundante, que se desbordará, ¿verdad? Y luego más grande, grandioso, y cómo ocupa estas palabras, ¿no? La supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Híjole, hermanos. Si ustedes un día me pueden dar una exégesis de este pasaje, en serio que se te abre el mundo. Es una revelación impresionante lo que está escrito aquí. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales. Revelación, inspiración divina, iluminación divina. Vamos a ver un cuarto.
¿Por qué es importante estudiar la Biblia? Número 4, porque solo las escrituras son infalibles. ¿Qué significa infalible? Sin error, que nunca se equivocan, no hay engaño, no inducen al error, no traicionan el propósito por el cual Dios las reveló y las inspiró. La escritura, que tú la mantengas infalible, es muy importante. Ahora entiendes la delicadeza de tener un micrófono y compartir la escritura. La escritura en sí es infalible, pero cuando nosotros la exponemos, debemos de mantener esa infabilidad, no descomponerla. ¿Por qué? Porque las escrituras son la fuente de autoridad de todo el cristiano. La fuente de autoridad no es John MacArthur, no es Paul Washer, no es Armando Alducin, Michel Sugeley, creo que se llama. No, 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 no son ellos, no son ellos. Yo te puedo demostrar errores que ellos mismos han reconocido cuando los reconocen o cuando son expuestos. No son ellos, ni para los que somos de casa, ni nuestro pastor Chuy. El único infalible es Dios y es la escritura. Y debemos nosotros hacerlo correctamente, ¿verdad? Porque ahí encontramos la perfecta voluntad de Dios para nuestras vidas. Ahora, pues vamos a hacer una buena interpretación. Ok, vamos a cerrar estos puntos porque vamos a entrarle un poquito ya a otros conceptos necesarios para poder establecer el fundamento de la hermenéutica. Vamos a ver entonces que la escritura contiene un lenguaje, como vimos en los puntos anteriores. ¿En cuántas lenguas se escribió la Biblia? En Tres. tres. Muy bien. Entonces, pues debemos entenderlas. Si no hacernos expertos en griego, si alguien quiere algún día especializarse, pues está bueno, es bonito. Pero si no nos especializamos en eso, por lo menos entender que fue escrita así y entender el idioma en el que se está escribiendo. Fue escrita en diferentes contextos culturales, como les platicaba cuando Ruth se fue a acostar a los pies de Boz. Si lo leemos en nuestros tiempos, pues cualquiera podría decir, está haciendo una ofrecida, se está metiendo en la cama de Boz, pero cuando entiendes el tiempo, la costumbre, el lenguaje, los modismos que se tenían, pues puedes explicarle a la gente por qué fue y se metió. Puedes explicarle a la gente por qué no quiso Voz inmediatamente, aunque ella le dijo, estoy disponible, si quieres que seamos novios, por mí no hay problema. ¿Por qué Voz no tomó una decisión inmediatamente? ¿Qué lo detenía para hacerlo? ¿Por qué, hablando de Ruth, que es una historia muy conocida, estoy tratando de que todos la podamos seguir? Cuando está recogiendo las espigas, ¿por qué la dejan recoger espigas? ¿Por qué no se considera robo que esté recogiendo espigas en el campo de alguien cuando no es trabajadora, cuando no le pertenece y por qué está ahí? Todo eso necesitamos hacer ejercicios hermenéuticos, porque de otra manera, cada cosa que yo he oído que hacen. Fíjense, esto tan absurdo y tan miserable, ¿eh? Para que vean a lo que llegamos. Este personaje diciéndome que él puede tener eh, más mujeres que su esposa
porque está en la Biblia. Y sí está en la Biblia, ¿no? Jacob, porque me puso de Jacob, Abraham, David. Y yo dije, si me menciona a Salomón, ya le pongo una cachetada, ¿no? Se lo saltó porque era el obvio que me iba a decir. Pero, ¿por qué hacen eso? ¿Por qué hacen esas cosas? Porque no hubo una exégesis, porque no hubo una hermenéutica. Entonces otra persona me decía, pero la hermenéutica son reglas de hombre. A ver, ¿quién auditó a esos hombres? ¿Quién les dijo a los que pusieron las reglas de hermenéutica que esas debían de ser las reglas que se deben de seguir para que nosotros las sigamos? Entonces, como fueron hombres los que pusieron las reglas o la hermenéutica, porque la hermenéutica en sí son las reglas, como fueron hombres los que inventaron la hermenéutica, entonces yo no sigo a hombres y no voy a hacer lo que dicen y voy a tener solamente la revelación que Dios me dé en el momento que Dios me la dé. Pues no, chiquita, porque la hermenéutica contesta preguntas de seguridad, como las que les acabo de hacer. ¿Quién lo dijo? ¿Por qué lo dijo? ¿Cuándo lo dijo? Para entender la fecha. ¿Cuál era la costumbre? ¿Cuál era el modismo? ¿Por qué le respondió? Son reglas de hermenéutica. ¿Sí ven? Entonces no es que ay, un hombre inventó la hermenéutica. No, 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 no. Simplemente Dios nos ha mandado a la iglesia a ser columna y baluarte de la verdad. Y para ser columna y baluarte de la verdad debemos de tener estrategias, filtros que nos eviten caer en herejías. Y esos filtros los han puesto santos hombres de Dios siglos atrás, que no ha cambiado y que se deben de permanecer, porque con esta nueva onda de que, ay, pues es que somos chavos y a los chavos nos gusta esto, y somos modernos, y como modernos nos gusta esto y lo otro, ok, nada tiene que ver la gimnasia con la magnesia, ¿verdad? Puedes ser muy moderno, puedes gustarte muchas cosas, pero los principios bíblicos no cambian. Cielos y tierra pasarán, pero mi palabra no va a cambiar. Y no vas a convencer a Dios. No lo vas a convencer. Él dijo y así se hará. ¿Ok? Entonces, recordando nuestra primera clase, que solo se los mencioné un poquito, ¿qué es la hermenéutica? La hermenéutica es la ciencia que nos ayuda para tener una correcta interpretación de las escrituras o la mejor interpretación de las escrituras. La hermenéutica es el conjunto de reglas que podemos usar, el conjunto de filtros de protección para poder hacer una buena interpretación. La hermenéutica del griego significa explicar, traducir e interpretar. Eso significa explicar, traducir e interpretar. A mí me acuerdo que me confundía mucho entre homilética, hermenéutica, este, y ya saben todos los nombres que ahora hay, ¿verdad? Y yo les platicaba de este pasaje de Lucas 24, cuando van los caminantes de Maús, ¿te acuerdas? Cuando va con el Señor Jesús con los caminantes de Maús, ellos van tristes porque pues no entienden la crucifixión de Jesús. Saben que les dijo que iba a resucitar, lo saben, saben, tienen el conocimiento, pero no lo han entendido. Explicar, traducir e interpretar, Esteban. Entonces, en este caminando con Jesús, pues dice el verso 27 que comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. La palabra que ocupa para declarar es la palabra diermeneu. Die es como el conducto, el canal, así como que decimos diálogo,
¿verdad? Es eso. Die hermeneu, que es el conducto, el canal para explicar, traducir e interpretar. Entonces, cuando dice que les declaraba, ¿qué estaba haciendo el Señor? Explicándoles, traduciéndoles e interpretándoles lo que decía el profeta Moisés, lo que decía Habacuc, lo que decía Sofonías, lo que decía Oseas, lo que decía Joel. ¿De quién? De la muerte y de la resurrección, que eso es lo que nosotros hacemos. Un sinónimo de esto se encuentra en Juan, capítulo 5, verso 39. Dice así: escudriñen las escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. La palabra que utiliza ahí, escudriñar, la palabra griega ereunau, que significa busca, investiga, examina, interroga las escrituras. Esto está padrísimo, ¿no? Esta es la hermenéutica. Búscale, búscale, investiga de este asunto, investiga. Y ahora tenemos la bendición del doctor Google. Ah, qué maravilla, doctor Google. No, de verdad, yo he pensado, si cuando estudié en la universidad hubiera tenido Google, cuánto me hubiera ahorrado de tiempo, de dinero y de esfuerzo. ¿Cuánto? Entonces les dice, ¿no? Hechos 17:11. Hechos 17:11. Estamos viendo cómo aparece la hermenéutica intrínseca en estos pasajes que estoy diciéndoles, Hechos 17:11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Esto está padrísimo. Aquí se ocupa la palabra anacrino. Anacrino. ¿Se fijan cómo se traduce en español igual? Escudriñar, escudriñar, pero los significados son diferentes. Aquí lo que nos dice de anacrino es investigar, examinar y juzgar. Eso significa anacrino. Juzgar. A ver, esto dice, a ver, si sí, si no, cómo, se cumple, no se cumple. Está haciendo este estudio, esta hermenéutica de las escrituras, lo que nos lleva al concepto de exégesis. La exégesis la van a escuchar a cada rato y de hecho podríamos decir que una predicación es una exégesis, ¿no? Para poder predicar algo debes de hacer una exégesis. Bueno, ¿qué es la exégesis? Del griego exegeomai, que significa explicar, exponer e interpretar. Entonces ustedes dicen, a ver, ¿no que eso era la hermenéutica? Sí, miren, se las voy a poner así. La hermenéutica es la que nos va a dar las reglas que deben regir a una exégesis. ¿Sí? ¿Sí quedó claro? Es el conjunto de reglas, de doctrina, ¿no? De pasos que nos van a ayudar a hacer una exégesis. Porque la finalidad de la hermenéutica es llevarnos a una comprensión adecuada de las escrituras, una comprensión de Cristo revelado, que es el propósito de las escrituras. La revelación de Cristo, la revelación de su plan, la redención del mundo. Vamos a ver un ejemplo en Nehemías. Esto háganlo de tarea. Esto háganlo de tarea. En Nehemías, capítulo 8, en Nehemías capítulo 8, van a encontrar en el capítulo 8
donde aparece el concepto de hermenéutica. Recuerden, no van a encontrar la palabra hermenéutica o la palabra exégesis, no la van a encontrar así, pero sí el concepto como los ejemplos que les puse con los caminantes de Maús. En Nehemías capítulo 8, entonces cuando me entreguen su resumen, ¿qué van a hacer? En la parte de abajo ponen ahí tarea y me van a poner, pónganme unos 3 versículos. Y de los 3 versículos me subrayan donde está el concepto y explíquenmelo. Porque eso es lo que consideran hermenéutica, exégesis. Hasta homilética aparece ahí. ¿Ok? Bueno, pues creo que vamos a terminar aquí. ¿Alguien tiene una duda o algún comentario de la clase? No de ovnis, ni de la guerra en Rusia, ni de nada de eso. ¿Nadie? ¿No? Es que son... Ah, sí, Esteban. Pensé que estabas orando, pero ya te vi los ojos abiertos. Eh, Le hago una consulta. Cuando usted señaló la idea de tener marcadores, hablaba de estos marcadores, ¿no? Sí. Fluorescentes o... Ok. Señaló la idea de marcar palabras, por ejemplo, un color para la palabra Dios, un color... ¿Hablaba de palabras o hablaba del pasaje, pasajes enteros? No, yo le sugiero las palabras. Palabras. Ok, Sí, palabras. Yo he visto que muchos marcan los pasajes, pero más veo que los marcan como para que ya lo leí. Está claro. marcado. Pero el propósito en hermenéutica es para que visualmente, con colores, identifiques tiempos verbales, lugares, personajes, si Dios está de por medio, si hay un pecado, si hay un mandamiento textualmente escrito ahí, todo eso ayuda. ¿Ok? Bueno, pues descansen. Buenas noches. Kiwi Kibao. Buen día.